Abre tu Biblia en Lucas capítulo 10. Hemos estado revisando esta serie de relaciones. La primera parte de esta serie nos enfocamos en la relación de Dios y el hombre. Por eso estuvimos estas primeras 3 semanas hablando acerca de la salvación, de cómo estábamos perdidos, muertos en nuestros pecados, pero por su gracia y como Él es rico en misericordia, nos ha dado vida a nosotros. Vimos la historia de Mefiboset en ese momento. Pero también hablamos acerca de santificación, este proceso en el que día a día Dios quiere tratar con nosotros y transformarnos. También vimos la glorificación, esta esperanza y este deseo de que nuestro cuerpo sea transformado semejante al de su gloria. El día de hoy comenzamos esta segunda parte dentro de la serie de relaciones que me habla acerca del hombre y su semejante. Esta es la primera de esta segunda parte. Así es que vamos a observar en Lucas capítulo 10 a partir del versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 29 y después de leerlo vamos a orar, aunque también vamos a ver hasta el versículo 37 esta historia conocida como el buen samaritano. Miren lo que dice ahí, verso 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Oramos. Señor, gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy estar reunidos para estudiar tu palabra y conocerte un poco más. Guíanos, Señor, dirígenos durante este tiempo, Señor, mientras meditamos tu palabra. Confiamos que tú quieres enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos a través de tu aliento, de tu palabra, Señor, que es útil para cada una de estas cosas, Señor. Haz tu obra entre nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. 2 hombres estaban de campamento en el bosque, ¿no? Pasando la noche, despertaron, se hicieron un cafecito, están mirando al bosque y de repente un oso y viene hacia ellos. Y uno de los dos empieza a ponerse los tenis, ¿no? El otro lo voltea a ver y dice: ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Crees que le vas a ganar al oso? Y el otro le contesta: no, al único que tengo que ganarle es a ti, ¿no? Y es cierto, ese oso se va a entretener con el primero que agarre, ¿verdad? Qué mala onda va. A veces somos así. De hecho, el religioso es así. Piensa que por hacer algo más o mejor que otro está mejor posicionado delante de Dios. Eso es religión. Tratar de alcanzar a Dios mientras te comparas con los demás. Y la verdad, no te importa si el oso agarra al otro. Tú vas corriendo tu carrera y tratando de alcanzar y de lograr conseguir cosas. Así puedes observar a este hombre que vino con Jesús con una pregunta. Este hombre, el intérprete de la ley, pregunta: ¿qué cosa tengo que hacer? ¿Haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Él está pensando en qué es lo que él tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el religioso es así, ¿no? Mientras haga mejor las cosas que los demás, tengo más chance delante de Dios. O mientras no haga lo que otros sí hacen, estoy delante de Dios en una mejor posición. Este hombre, el intérprete de la ley, era un experto en la ley de Moisés. En inglés, por ejemplo, intérprete de la ley se traduce como lawyer, como abogado, una persona que está pegada a esa ley. Pero estos hombres se enfocaban en la parte externa, al igual que los fariseos. De hecho, en el capítulo 7, versículo 30 de este mismo evangelio, Lucas, capítulo 7, verso 30, nos dice de esta manera: mas los fariseos y los intérpretes de la ley
Desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, pero para ellos era, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo estoy mejor que todos los demás. El contraste es interesante con el versículo anterior ahí mismo en el capítulo 7. En el verso 29 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Esta parte del pueblo y los publicanos reconocían su necesidad, la justicia de Dios, y reconocían que eran pecadores, y entraron al agua en el bautismo de Juan arrepintiéndose de sus pecados. Pero el religioso, él dice: ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo estoy mejor que los demás. Y a veces nosotros pensamos de esa manera. Hey, estoy en domingo en la iglesia. Hay mucha gente que no considera a Dios y menos va a la iglesia, pero yo aquí estoy. Y nos gusta a veces probar a Jesús y hacemos este tipo de preguntas. Esta pregunta es una pregunta muy religiosa porque su enfoque está en el hacer. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este hombre está asumiendo que es posible, con hacer ciertas cosas, heredar la vida eterna. Eso es lo que está en su pensamiento, ese es su enfoque. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero la Biblia me enseña que ningún hombre puede salvar a otro hombre, menos a sí mismo. En el Salmo 49, en el versículo 7, Salmo 49, versículo 7, dice de esta manera: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. No hay manera de que nosotros nos salvemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Cuando pensamos en vida eterna, pensamos en muchas veces en el versículo Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Una vida con el Señor, una vida con Cristo, una vida con aquel que nos creó. Pero vida eterna, al pensar de esa manera, pensamos, bueno, solamente los que creen en Jesús tendrán vida eterna. Pero la Biblia no me presenta eso, sino que todos tendremos una vida eterna. El asunto es dónde estaremos viviendo esa vida eterna. El Señor Jesús vino para rescatarnos. Él sí puede. Él sí vivió una vida justa, una vida correcta delante de Dios, no haciendo a un lado la ley, sino viviendo la ley de tal manera que fue a la cruz del Calvario como un sustituto nuestro. Tomó nuestro lugar. La Biblia me dice que todos pecamos, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero Jesús tomó ese lugar por nosotros y recibió el castigo por nosotros. Murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y al resucitar al tercer día demuestra que Él venció al pecado, venció a la muerte y es el único que puede llevarnos más allá de la muerte. Pero aquí está este hombre haciendo esta pregunta: ¿haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Entonces Jesús lo que hace es dirigirlo a la palabra de Dios. A ver, dice él, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Esta frase ¿cómo lees? En otras versiones se traduce como ¿cómo lo interpretas? O ¿cómo lo entiendes? Y este hombre solamente le contestó así: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre? Este hombre estaba resumiendo toda la ley en estos dos mandamientos. En los evangelios vemos a Jesús precisamente diciendo esto: este es el primer y más grande mandamiento, el segundo es semejante, y en esto se resume la ley. Entonces este hombre está llevando a Jesús a la palabra de Dios. Bueno, Jesús más bien lo dirigió a la palabra. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué es lo que lees? Bueno, estos dos mandamientos. Jesús dice: bien, haz esto
y vivirás. Haz esto y vivirás. La pregunta es que, ¿por qué este hombre viene a hacer esta pregunta si ya sabe la respuesta? ¿No? Él contestó la pregunta de Jesús. Entonces, ¿por qué está haciendo la pregunta? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Yo creo que la respuesta honesta de este hombre al escuchar a Jesús, hazlo y vivirás, haz esto y vivirás. La respuesta honesta sería, no puedo, por eso estoy aquí preguntándote. No he podido hacerlo, entonces necesito saber qué es lo que tengo que hacer. Pero él no responde de esa manera. Checa lo que dice en el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? ¿Te fijas cómo dice? Queriendo justificarse a sí mismo. Al hacer esta pregunta, con esta intención, prácticamente está diciendo, amar a Dios, como dice la Escritura, lo hago. Amar al prójimo también. Pero definamos, por si acaso, ¿quién es mi prójimo? Porque seguramente este hombre no lo estaba haciendo, pero quiere justificarse. Entonces, ¿quién es el prójimo? Ahora vayamos primero a los dos mandamientos que presenta. Amar a Dios con todo el corazón. Amar a Dios con toda el alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Es posible amar a Dios de esa manera? Yo creo que en el ser humano no es posible hacerlo. Es imposible amar a Dios con todo el corazón. Todo el tiempo estamos anhelando ciertas cosas en nuestro corazón, deseando ciertas cosas. No pasa un día en que nosotros estemos deseando algo y pensando, si lo consigo, entonces, ¿no? Y a veces nos acercamos a Dios incluso de esa manera. Señor, aquí estoy, y Señor, si tú me concedes esto, entonces te voy a servir toda mi vida. ¿Cómo? ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón de esa manera? No, estás amando aquello que Él te puede conceder. Y prácticamente le estás diciendo a Dios, si me lo concedes, bueno, pues ya te dedico toda mi vida. ¿No es Dios merecedor de toda nuestra vida? Amarle con todo el corazón, amarle con toda la mente. Yo no sé, pero mi mente trabaja y piensa y suceden muchas cosas en mi mente. O sea, es más, aquí mismo en la iglesia estamos cantando al Señor. Quiero amarte, Señor, con toda mi mente. Pero en medio de la canción, ¿no? Híjole, no, pues sí, ¿no? Estás pensando, híjole, no pagué la luz. Entonces tu mente ya está distraída. Ni siquiera cantar una canción completa dedicando toda mi mente al Señor es posible. Porque nuestra mente divaga en muchas cosas. Amar a Dios de esta manera para un ser humano es prácticamente imposible. Este hombre debió de haber dicho, no lo he podido hacer. No lo he podido lograr. Ahora, solamente pensamos en amar a Dios con nuestra mente en la iglesia. Ahora piénsalo en tu trabajo, donde es más complicado y más difícil y hay más luchas y te meten el pie y tú dices, Señor, yo quiero amarte con toda mi mente, pero este hombre, amar a Dios de esa manera. En Romanos capítulo 3, versículo 19 me dice, versículos 19 y 20, Romanos 3, versos 19 y 20, me explica la razón de la ley. ¿Por qué está diseñada la ley? Porque Jesús dice, ok, ¿qué lees? ¿Cómo lo entiendes? Amar a Dios, amar a mi prójimo. Ok, haz esto y vivirás. Eso es lo que Jesús le dice a este hombre, haz esto y vivirás. Y entonces él se justifica y dice, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿No? Pero pensando en que Jesús está diciendo, hazlo y vivirás, ¿será posible? ¿O qué es lo que quiere mostrarle Jesús a este hombre? En Romanos capítulo 3, verso 19 dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este hombre llegó a probar a Jesús, y si él hubiera honestamente respondido a lo que Jesús le está diciendo, hubiera dicho: no puedo. No, es que esos dos mandamientos lo que me muestran es que no puedo hacerlo. No lo puedo hacer, no lo puedo llevar a cabo. Nadie puede justificarse por medio de la ley. Conoce su pecado por medio de la ley. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 nos lo vuelve a repetir. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Mira lo que dice en Romanos 3, verso 21, unos versículos más adelante. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos, dice, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Estos 4 versículos, ¿qué es lo que me dicen? Lo que me dicen es que la ley ha manifestado la justicia de Dios, pero también ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando tú vas al Antiguo Testamento y empiezas a leer la palabra, te vas dando cuenta que hay mucha gracia que Dios muestra a su pueblo, y ese es un ejemplo para nosotros de nuestra necesidad que tenemos de un Salvador. Y aquí está Jesús para salvarnos. Este hombre escucha esas palabras de Jesús, escucha la pregunta: hazlo y vivirás, y lo único que hace es justificarse. Pero entonces, ¿quién es mi prójimo? En Mateo capítulo 5, si recuerdas, hace algunos meses atrás vimos el Evangelio de Mateo y vimos cómo Jesús fue a través de cada mandamiento diciendo: así lo escuchaste, esto es lo que significa. ¿Recuerdas? Bueno, en cuanto a esto también dijo Jesús: habéis oído o se les ha dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Y Jesús lo presenta y dice: no, lo que tienes que hacer es amar a tu enemigo, bendecir a tu enemigo, porque tu enemigo sigue siendo tu prójimo. Así es que este intérprete de la ley enseñaba de esa manera. Es que probablemente sea una pregunta válida o real o genuina la que está haciendo: ¿quién es mi prójimo? Cuando Jesús contesta la pregunta, lo que hace es contar una historia. Creo que la mejor manera de presentar enseñanzas es a través de historias, y Jesús era experto en hacerlo de esa manera. Mira lo que dice a partir del versículo 30. Lucas 10, verso 30. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahorita? Este hombre, intérprete de la ley, está preguntando: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le presenta, le recuerda qué dice la Escritura. Él dice estos 2 mandamientos: hazlo y vivirás. Y él trata de justificarse diciendo: ¿quién es mi prójimo? Bueno, aquí está la respuesta de Jesús. Respondiendo, Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es la historia. Jesús suelta esta pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo:
el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué historia, qué buena historia, el buen samaritano. Esta historia habrá sido real. No se nos dice que fuera real esta historia, pero sí era algo que sucedía constantemente. Cuando tú sales de Jerusalén rumbo a Jericó, atraviesas un desierto lleno de montañas irregulares, y esas montañas contienen cuevas donde ladrones podían esconderse. Entonces era común ser asaltado cuando pasabas por ese rumbo. Entonces quizás no sea una historia verdadera, ¿no? Pero sí es algo que sucedía regularmente. Y vemos que un hombre, muy probablemente judío, no tenemos ninguna razón para pensar que no lo fuera, viene de Jerusalén hacia Jericó, es asaltado por unos ladrones. Los ladrones no solamente le quitan lo suyo, lo despojan, sino que lo hieren y lo lastiman al punto de dejarlo medio muerto. Un sacerdote pasa por ahí, ¿no? Lo ve y pasa de largo. Y el levita igual, pero el samaritano actúa de una manera distinta. El sacerdote y el levita no tienen tiempo para acercarse a este hombre. De hecho, se alcanza a notar en la historia que el samaritano se acerca y lo ve y es movido a misericordia, mientras estos hombres solamente lo ven y pasan de largo. Pero el samaritano hace algo que podría quizás esperarse del sacerdote y del levita, pero lo hace él. Ahora, para nosotros un samaritano, bueno, leemos aquí y dices, bueno, seguramente es alguien de un pueblo, pero para la audiencia de Jesús y quienes están escuchando lo que Jesús está diciendo, un samaritano era un personaje dentro de la historia de Israel. Un samaritano era un hombre mezclado entre naciones extranjeras y judío. Entonces era considerado alguien de menor categoría, digámoslo así. En Juan capítulo 4, verso 9 nos dice que judíos y samaritanos no se llevan entre sí, ni siquiera se hablaban. Cuando los judíos tenían que ir hacia Galilea desde Jerusalén, atravesaban la región de Samaria, y ellos, por este conflicto que había y por considerar a los samaritanos de esa manera, preferían sacarle la vuelta que atravesar Samaria. Imagínate. Bueno, es más, aquí mismo en Lucas capítulo 9, un capítulo anterior, Lucas capítulo 9, en el versículo 52, mira lo que sucede. Lucas 9, 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los, ¿qué dice? Samaritanos, para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Su aspecto era judío, que se está dirigiendo a Jerusalén. Entonces aquí vemos claramente, toda una aldea rechaza a Jesús, no recibe a Jesús, solamente porque se ve que va a Jerusalén. Pero checa la respuesta de los discípulos, verso 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Dices, órale, tranquilo, estamos hablando nada más, ¿no? ¿Qué les pasa? Bastante agresivo, ¿no lo crees? O sea, al rechazo, Jacobo y Juan consideran que ellos son merecedores del fuego del cielo y ser consumidos por completo. Ahí es cuando Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, ¿no? Pero este es un buen ejemplo de el conflicto que había entre los samaritanos y los judíos. Así es que cuando Jesús está diciendo: un sacerdote pasó de largo, un levita pasó de largo, pero un samaritano, ¿no? El enemigo del pueblo, un samaritano, el que es tenido por menos, aquel que Juan y Jacobo estaban listos para consumirlos con fuego del cielo. Él es el que se acerca. Él es el que, en vez de mostrar rechazo por este hombre que está ahí tirado, medio muerto, se acerca a él, lo ve. O sea, imagínate que Jesús está contando la historia. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo, pero un samaritano, lo más lógico a pensar
es que Jesús continuara diciendo, y un samaritano llegó y lo pateó y se fue. No. Llegó y terminó de matarlo. No, este samaritano se acerca y cuida de este hombre. Le da primeros auxilios, venda sus heridas, pone aceite y alcohol, vino, antiséptico y un ungüento. Eso es lo que hace. Y no lo deja ahí tirado, solamente vendando la herida, sino que dice el texto que lo levantó y lo subió a su caballo y lo llevó a un mesón. Al final del versículo 34 dice, y cuidó de él. No dejó de pensar que cuidó de él significa que estuvo a su lado viendo si se quejaba de algo, si necesitaba algo, agua, si necesitaba moverse de cierta manera. Este hombre estaba cuidando, el samaritano estaba cuidando de este hombre que fue asaltado y casi medio muerto. Y no solamente eso, ¿no? Sino que con el mesonero le dio 2 denarios. Un denario es el pago diario por una jornada de trabajo. Es que le dejó 2 jornadas de trabajo, 2 denarios, y le dijo, cuídamelo, ¿no? Y si gastas más, yo vengo y te lo voy a pagar. ¿Qué está haciendo este samaritano? ¿No? Este samaritano está amando a esta persona, está cuidando de él, está sirviéndole a este hombre, cosa que los levitas, el levita y el sacerdote no hicieron. Yo quiero pensar que el sacerdote y el levita ponían excusas para no haber hecho lo que el samaritano sí hizo. Y la verdad es que los religiosos tenemos muchas excusas siempre. Podría haberlo visto y haber dicho, no, bueno, primero no tengo tiempo. Tengo que ir a mi iglesia. Tengo que ir a servir al Señor. Y dices, ¿qué? No tengo tiempo. Pero incluso también, después de haberte dicho que esta región, en esta zona, era común que asaltaran a las personas, yo me los imagino incluso justificando así. O sea, pues como se le ocurre venir solo por este camino, nada más a él se le ocurre, pues míralo. ¿No? ¿Has escuchado personas diciendo eso? ¿No? Tratando de justificarnos a nosotros mismos, hacemos responsables a la otra persona de una desgracia que vivió, ¿no? Los religiosos son así, pero el samaritano tuvo compasión, vendó sus heridas, lo llevó a un mesón, cuidó de él y pagó todo para que estuviera cuidado. O sea, incluso si gastas más, yo vengo y te lo liquido, no te preocupes, yo me encargo. Te tengo un par de preguntas. ¿Tú crees que el samaritano conocía a esta persona? No lo creo. No. Y eso hace más evidente su amor, ¿estás de acuerdo? Segunda pregunta. ¿Sabrá si va a recuperar su dinero? No. Y eso hace más impresionante su amor y su servicio y su cuidado para con este hombre. No lo conoce, no sabe si va a recuperar algo. Este samaritano está amando a este hombre. Entonces esta es la historia. Y entonces Jesús le hace esta pregunta. Checa la pregunta, es bastante interesante la pregunta. Verso 36. En esta historia, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Acuérdate que la pregunta surge a partir de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús cuenta la historia. Y mientras cuenta la historia, si nosotros nos adelantáramos y diríamos, ¿quién crees que es el prójimo? Pues aquel que tiene necesidad, aquel que necesita ser amado, el hombre que está herido en el suelo y casi medio muerto. Pero Jesús, en su pregunta, voltea la pregunta por completo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, ¿no?, del que cayó en manos de los ladrones?
O sea, Jesús no está diciendo el hombre, este fue el prójimo y mira cómo amó al prójimo el samaritano. No, 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 Él está diciendo quién se mostró de esta manera. Es como si Jesús le estuviera diciendo al intérprete de la ley: ¿qué te preocupa encontrar a alguien a quien amar? ¿Quién es mi prójimo? Para que lo ame. Preocúpate por ser el prójimo que muestra el amor de Dios a aquel que lo necesita. Eso es lo que prácticamente está diciendo. No está diciendo quién ayudó a su prójimo, no, sino quién se mostró prójimo con el herido. Este hombre solo responde el que mostró misericordia. No puede decir el samaritano. Algunos consideran que no podía salir de él el samaritano, ¿no? Sino aquel que usó de misericordia con el herido, ¿verdad? Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 4. ¿Por qué estamos viendo esto? Estamos hablando de nuestra relación con Dios y ahora nuestra relación con nuestros semejantes. Y estamos utilizando esta historia para identificar cuál debe de ser mi trato con los demás, ¿no? No es ponerme los tenis y correr, ¿verdad? ¿Se entendió? Por el chiste del principio, ¿sí? No es ponerte los tenis y correr, ¿no? Definitivamente no es eso. ¿Cuál debe ser mi actitud con los demás, con mi semejante? Amar. Si somos muy religiosos, buscaríamos cualquier excusa para no amar y justificaríamos nuestras acciones y el pasar de largo cuando vemos que alguien tiene necesidad. Pero aquí Jesús quiere enseñarnos algo. Necesitamos amar como el samaritano ama. Él es el prójimo, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Mira lo que dice ahí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué interesante, ¿va? Si yo digo amo a Dios, entre comillas, ¿no? No puedo amar a Dios, entre comillas, aborreciendo a alguien. Eso sería una contradicción. Eso me haría un mentiroso, dice Juan, ¿no? Muy directo Juan, ¿verdad? En su carta, primera de Juan, él es muy directo. Él pone blanco o negro, no hay medios. Si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso, dice Juan. ¿Okay? Y dice esto como consecuencia: el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Este hombre que desciende de Jerusalén se relacionó con 4 personas, con varias personas. Primero se relacionó con los ladrones. Pues eso no, pues como que relacionarse no tanto, pastor, nada más les saltaron encima y lo robaron, pero se relacionó con ellos. ¿Qué es lo que está mostrando la actitud de los ladrones? La actitud de los ladrones está mostrando la actitud de los ladrones muestra esto: lo que tú tienes es mío y te lo voy a quitar. Eso es como los ladrones están pensando y esa es su actitud. Lo que tú tienes lo quiero yo y te lo voy a quitar a la fuerza. El levita y el sacerdote pasan por ahí y su actitud es esta: lo que yo tengo es mío. ¿Por qué tendría que dártelo a ti? ¿Por qué te lo voy a dar a ti? Pero la actitud del samaritano es: lo que yo tengo es tuyo. Aquí está para servirte y para ayudarte. El que dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. Dios nos ha mandado que si amamos a Dios, amemos a nuestros hermanos, amemos al prójimo. El intérprete solo contesta: el que usa de misericordia. El prójimo que ama. El samaritano que ama y va más allá. ¿Cuánto más? Pues extendió demasiado su amor. Solo para recordarlo, se acercó, lo miró, lo atendió, lo vendó, lo llevó,
lo cuidó, pagó para su sustento. Eso es amor que va más allá. Esto es amor no de palabras, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, me lo dice así. Que nuestro amor no sea de palabras solamente, de lengua solamente, sino de hecho y en verdad. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús dice: os doy un nuevo mandamiento, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. El mandamiento era un mandamiento viejo, está desde el Antiguo Testamento, amar a nuestro prójimo. ¿Cuál es la novedad del mandamiento? La novedad es esta: Jesús dice: ámense unos a otros como yo os he amado. Esa es la novedad, que ahora Jesús nos ha provisto de un ejemplo de ese amor. ¿Y cómo nos amó Jesús? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La demostración de su amor es su muerte, su sacrificio. El amor de Jesús es el amor como el de este hombre samaritano, que va más allá. Él nos amó y entregó su vida cuando nosotros éramos pecadores, sin esperar nada. Entonces, amar a tu prójimo como a ti mismo es amar como el samaritano ama, es amar como Jesús ama. Por cierto, como un paréntesis solamente, dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso no significa primero ámate a ti para que puedas amar a los demás. Eso no es lo que significa. Aunque este mundo el día de hoy piensa de esa manera. Tienes problemas en una relación y vas con tu amiga y tu amiga te dice: ay, acabo de leer, ¿no? Acabo de escuchar un podcast, ¿no? Y estaban diciendo ahí que los problemas que siempre tenemos es porque no nos amamos a nosotros. Primero tenemos que amarnos a nosotros y entonces amar a los demás. Pero no es así como lo plantea Jesús. Como lo plantea la Biblia es: ya te amas demasiado tú, entonces ama a los demás como ya tú te amas. Y creo que así es. Nos amamos demasiado. Y incluso nos amamos tanto que vamos más allá de lo posible por amarnos. ¿Quién no se compró aquello que quería la semana pasada, ¿no? Y dices: bueno, me lo voy a comprar. Ya sé que a fin de mes, pues voy a batallar para pagarlo, pero lo voy a comprar. ¿Por qué lo compraste? ¿Por qué vas más allá contigo mismo? Al punto incluso de sacrificar ciertas cosas. Nos amamos demasiado. Esa es la realidad. Esa es la realidad del ser humano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ve más allá, con un amor sacrificial, con un amor que da, con un amor que comienza acercándose y viendo la necesidad y supliéndola. Esa es la manera en que Jesús ama. Ese es el ejemplo que da el samaritano. Entonces Jesús vuelve a decirle al final de nuestra historia en Juan capítulo 10 en el versículo 37: ve y haz tú lo mismo, ¿no? Pregunta: ¿crees que el intérprete de la ley lo pueda hacer? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque como seres humanos no tenemos la capacidad de amar de esa manera. Pero sí hay una esperanza. Y sí hay algo que Dios puede hacer en nuestras vidas para amar de esa manera. Acompáñeme otra vez a Primera de Juan, pero ahora en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Dice en el versículo 7 de esta manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Una vez más, Juan nos pone negro o blanco, no grises. Juan nos dice claramente: aquel que ama es porque ha nacido de Dios y conoce a Dios. Es por eso que puede amar. El que no ama no lo puede hacer. ¿Por qué?
porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Amor que va más allá. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo puedo amar? Conociendo a Dios, porque conociendo a Dios puedo vivir por Él. Puedo tener una nueva vida. ¿Qué es lo que necesito para amar de esta manera? Un nuevo corazón. Eso es lo que necesito. Un nuevo corazón. ¿Y cómo puedo tener un nuevo corazón? ¿Qué es lo que necesito? Nacer de nuevo, ser nuevo en el Señor. Salvación, santificación, glorificación. Necesito una relación con Dios que pueda ayudarme a relacionarme con los demás como Dios quiere que me relacione con ellos, amándoles y yendo más allá. Y la única manera en que eso puede suceder es a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Termino con esto. Esta imagen del buen samaritano, esta historia del buen samaritano, también podemos verla como una imagen de Jesucristo y su amor para con nosotros. Nosotros somos ese hombre herido, golpeado, robado. ¿Te has sentido así? Humillado y robado, medio muerto por el pecado, ya sea que infringieron contra ti o el pecado que tú infringiste contra alguien, por las circunstancias, por el mundo, por lo que está sucediendo a tu alrededor. Y pasa el sacerdote y pasa de largo, porque no tiene nada que ofrecerte, porque la religión no tiene nada que ofrecerte. La religión solamente te da reglas y te deja así, solito, cúmplelas, lo cual es, como ya vimos, imposible. Es a través de la ley que conozco que soy pecador y ahí está Jesús para rescatarme y salvarme, pero la religión no hace nada para mí. Al contrario, ¿no? Algunos dicen que el sacerdote pasó de largo porque ya no había nada que robarle a esta persona. Y la religión te roba. Eso es lo que hace. Pero ha llegado aquel que ha sido rechazado. Ha llegado aquel, ¿no?, que es despreciado por los hombres, Jesús, que llega y se acerca a nosotros, que nos da los primeros auxilios. A alguien Jesús le dio primeros auxilios. Dice, cuando llegó a mi vida lo necesitaba, si no me moría. Pero no solamente nos ayudó en ese momento, sino que nos ha cuidado y nos ha acompañado. Ese es Jesús, el que ha partido, pero ha prometido regresar por nosotros. Ese es Jesús, el que nos venda con aceite y vino. Piensa en esto. Si tú tienes una relación con Cristo, o sea, ya eres cristiano y te está confrontando esto, creo que tienes que venir con el Señor y decirle, Señor, perdóname. Necesito amar como tú me has pedido que ame. Pero si tú no conoces a Cristo, déjate levantar por Él. Déjate rescatar por Él. Deja que Él te dé un nuevo corazón para que puedas amar de esta manera. Pero no olvidemos esto. Aceite y vino. En la Biblia el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Creyente, hermano, tienes el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cosas, una manifestación de ese amor. ¿Okay? Entonces tienes el Espíritu Santo. Ve al Señor y dile, Señor, quiero que tu Espíritu gobierne mi vida y haya ese fruto que dice tu palabra, ese amor por los demás que están a mi alrededor, no de palabra ni de lengua, sino con hecho y en verdad. El aceite y el vino en la palabra es un símbolo de la sangre de Cristo. Y si te has perdido en el camino,
Y si te has vuelto más religioso que otra cosa, si te diste cuenta que te pusiste los tenis y abandonaste algunos en el camino, ven a Él, porque la sangre de Cristo ha perdonado todos tus pecados. Puedes venir a Él y recibir el perdón de pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo y gracias por esta historia. Gracias por este intérprete de la ley, Señor, que vino a hacer estas preguntas, Señor. Y Señor, perdónanos si hemos sido religiosos, si hemos tenido esa forma de comportarnos, donde en lugar de amar y de servir y de ver y de ayudar, de ir más allá, mejor pasamos de largo. Señor, no podemos decir que te amamos y pasar de largo. ¿Cómo podríamos amarte a ti que no hemos visto cuando no amamos a aquel que podemos ver, aquel que está a nuestro alrededor? Señor, te pedimos que nos ayudes a amar de esa manera. Ya sea, Señor, dándonos un nuevo corazón al entregarnos a ti y conocerte, o ya sea al renovar, Señor, tu espíritu en nosotros, transformando nuestras vidas, llenándonos de ti, gobernando nuestras vidas. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, ahí donde nos encontramos. Señor, yo te ruego que aquel que está herido, lastimado, golpeado, Señor, que se dé cuenta que tú has dado todo por él, que tú has extendido tu amor, que tu amor te llevó a la cruz para rescatar y pagar el precio de sus pecados. Señor, y que seas tú levantándole, Señor, llevándolo a tener una relación contigo, a tener paz. Señor, te pido por aquel que está herido, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra. Sigue haciendo tu obra entre nosotros, Señor. Confiamos en que lo estás haciendo. En el nombre de Jesús.